Le dije al hermano Gabriel que cantara ese himno. Pero miren que lo que ha estado cantando tiene relación con lo que quiero que meditemos en esta noche. Y estaba recordando que sí, no sé qué tanto hará, pero estuve predicando sobre ese texto también y otros que están enseguida. Tiene que ver con el servicio. De hecho, Dios nos ha llamado a hacer algo en su obra. Dios nos ha llamado a algún ministerio en su obra. La cosa es que la Biblia dice que no es, o nos enseña que no es tanto en qué vamos a servir a Dios, porque hay muchas cosas para hacer, sino quién es el que le está sirviendo. Y la Biblia enseña, hermanos, que es importante, sí es importante en qué le vamos a servir, pero es más importante quién es el que le está sirviendo, cómo es esa persona. Porque depende de quién es esa persona, cómo es esa persona, el resultado de su trabajo. ¿Cuál es la diferencia, hermanos, en que se tome un café ahí en su casa e ir al Starbucks? ¿Cuál es la diferencia? El dinero, dice el hermano Mimi. El servicio, que no lo haces tú. La calidad del café, la variedad. ¿Y cuál es la diferencia entre el vaso en que le sirven el café allá en el Starbucks y la taza en que se sirve el café aquí? El logotipo. Lilith, tiene tu nombre. Está más adornado aquel. Miren, hermanos, al final es café. Y sí, algunos dicen que es de mejor calidad, pero hermanos, al final es café. Y a lo que quería que pensáramos es, no es el mismo servicio el vaso, o no da el mismo servicio el vaso que nos dan allá y la taza que usamos aquí. Es el mismo servicio, sirve para lo mismo, no más que la calidad del vaso o de la taza es diferente, pero es el mismo servicio. En la obra, hermanos, dos personas pueden ser maestros, y perdón si hay algún malentendido, pero puede ser un maestro de mala calidad y el otro de buena calidad. Me refiero a la naturaleza, me refiero a cómo es un maestro y cómo es el otro. Van a hacer lo mismo, van a enseñar, pero ¿quién va a tener mejor resultado? Depende de quién es el maestro, depende de cómo es el maestro. Quiero que veamos segunda a Timoteo. El apóstol Pablo hablaba de que en una casa había utensilios para honra y otros para deshonra, pero luego dice, es segunda Timoteo 2, verso 21. Miren lo que dice el apóstol. Segunda Timoteo 2, 21. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Hasta ahí nomás voy a dejar. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. El apóstol Pablo había estado hablando de cosas que no son rectas delante de Dios, de cosas que no debería de practicar el cristiano, y es por eso que llega a este punto donde dice, así que si alguno se limpia de estas cosas. Dios nos llama a servirle, hermanos, en algo dentro de su obra. Pero antes de servirle, Él nos llama a limpiarnos. Porque entonces seremos instrumento para honra. Si quien está sirviendo a Dios no se limpia,
no va a ser para honra de Dios. El resultado de su trabajo no va a ser para la gloria de Dios. Si alguno se limpia, será instrumento para honra. Qué importante es, hermanos, el instrumento. Qué importante es cómo está el instrumento. Qué importante es. Una guitarra, con ella se puede tocar, pero si está desafinada, ¿cómo va a salir la música? Necesita estar bien. En la obra de Dios, hermanos, en el servicio a Dios, es necesario que cada uno que sirve se examine a sí mismo. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Sí voy a servir a Dios, sí voy a hacer algo en la obra de Dios, pero ¿cómo estoy? Dice Pablo, si alguno se limpia, va a ser instrumento para honra. Si se limpia, Dios nos llama a servirle. Pero esto también es un llamado, hermanos, a hacer de nuestras vidas una vida idónea, una vida que sea en verdad útil. Y dije, no importa en qué vamos a servirle a Dios, lo que importa es nuestra vida. Una vida que le sirva con valor, con honra. No se trata de en qué se sirve, sino de quién está apto para servir. No importa en qué se sirve, lo que importa es quién está apto para servir. Si alguno se limpia, será instrumento para honra. El día de ayer estábamos platicando algunas cosas, mi esposa y yo, y hablando de un problema que anda por ahí. Le digo, esto parece una plaga, le digo. Y sí es cierto, de repente uno escucha de gente que no es cristiana, que andan haciendo esas cosas. Y digo, parece una plaga. Pero lo malo, hermanos, lo malo es que no se hacen esas cosas solamente allá en el mundo, no se hacen esas cosas o no se practican esas cosas en la gente que dice que no es cristiana. Lo malo es que también dentro de las iglesias se están haciendo. Entonces, ¿cómo se puede pretender que alguien que anda como el mundo sea instrumento para honra? O sea un buen instrumento. No se puede, no se puede. El apóstol Pablo dice que si alguno se limpia, entonces va a ser instrumento para honra. Pero si no se limpia, hermanos, no va a darle la gloria a Dios. No va a ser para la honra de Dios. Si alguno se limpia, si te limpias, serás instrumento para honra. Yo hablé hace un poco de tiempo atrás acerca de esto. Serás instrumento para honra. Qué deseo más noble que el querer servir al Señor. Qué deseo más bueno es el que un cristiano quiera ser usado por Dios. Qué deseo tan especial es sentir ese deseo de ser un instrumento útil en la obra de Dios. Qué deseo tan especial es ese. Querer ser útil, querer servir. Y en la mañana decíamos también, y hace rato comentábamos algo semejante, no es del que puede, es el que quiere, el que va a servir. En una ocasión recuerdo que el hermano José Ángel Flores era pastor en la iglesia en Hermosillo, y él comentaba, hermano, me dice, yo iba entrando al templo cuando empecé a escuchar ruidos, golpes. Dice, ¿quién andará aquí adentro? ¿O qué andarán haciendo? Y luego me dice, ¿sabes quién andaba allí? El hermano Lucio. ¿Saben quién era el hermano Lucio? ¿O cómo estaba el hermano Lucio? Era ciego y andaba arreglando las bancas del templo. Dice el hermano, él palpaba donde ponía un clavo, y yo no sé cómo le hacía, ¿no? Pero ahí él estaba clavando. Y dice el hermano José Ángel, me sorprendió, hermano, tanta gente que mira, y no lo hacía, y él estaba allí hincado clavando. Hace más el que quiere que el que puede.
El detalle es, si yo quiero servir al Señor, tengo que pensar en esto. Dice Pablo, si alguno se limpia, será instrumento para honra. O sea, si yo quiero servir, yo debo de limpiarme, debo de quitar de mí aquellas cosas que no son rectas delante de Dios para ser instrumento para honra. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo, y lo leímos también hace un momento en Hechos, el capítulo 9, el apóstol Pablo tiene el encuentro con el Señor Jesucristo y le dice al Señor Jesucristo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Quería ser usado por el Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Después el Señor le habla a Ananías y, refiriéndose a Pablo, dice: instrumento escogido me es este, para llevar el mensaje a reyes, y habla de llevar el mensaje a diferentes lugares. Instrumento escogido me es este. Pero miren cómo el apóstol Pablo tuvo que limpiarse de todas aquellas cosas que venía arrastrando para poder ser instrumento para honra. Instrumento escogido me es este. Hermanos, para ser instrumento para honra necesitamos limpiarnos, y para limpiarnos necesitamos tomar la decisión de querer ser un instrumento para honra. O sea, si alguien en verdad quiere darle la gloria a Dios, va a limpiarse. ¿Por qué? Porque quiere darle la honra a Dios. El que quiere ser un instrumento para honra va a tomar la decisión de quitar de su vida aquellas cosas que son pecado, aquellas cosas que no agradan a Dios, porque quiere ser instrumento para honra. Va a tomar la decisión de limpiar, de quitar de su vida lo que a Dios no le agrada. Cuentan, hermanos, de un filipino de apellido Gao. Era un joven cristiano. Él entra a un instituto como alumno, un instituto bíblico, y dicen que cuando llega le asignan un cuarto donde iba a vivir mientras estaba estudiando, y cuando llega a ese cuarto entra al baño para revisarlo y se da cuenta que el baño está sucio, y dicen que viene con el director a quejarse y le dice al director: señor director, el baño está sucio. No solo el piso, ¿no? La taza del baño y todo estaba sucio. Y dicen que Gao se retira un poco. Al rato, cuando vuelve al cuarto, ve saliendo al director con un balde, un trapeador y una bomba ahí para destapar caños. Y dicen que Gao le pregunta: señor director, ¿no me va a decir que usted fue el que limpió el baño? Sí, le dice el director, yo fui. No tenemos para pagarle a alguien que haga el aseo. Y dicen que Gao llegó a ser uno de los líderes de ahí del instituto bíblico. Pero dice que cada vez que él se paraba al frente del grupo, él contaba esa historia. Hablaba de la humildad del director. Y entre esas cosas el director había dicho: yo antes era muy altivo, yo antes no iba a lavar el baño, pero Dios ha trabajado en mi vida como para quitar esas cosas y ser capaz de limpiar un baño. Hermanos, si alguien se limpia, será instrumento para honra. Es necesario quitar de nuestra vida aquello que a Dios no le agrada, aquello que no es recto delante de Él. Necesitamos quitarlo para ser instrumento para honra. Ahora dije que nosotros tenemos que tomar la decisión, porque, hermanos, nosotros somos los que determinamos y nosotros decidimos si vamos a quitar de nuestra vida aquello que no está bien delante de Dios. Él no obliga a nadie a hacer algo ni a hacer algo. Es una decisión que tenemos que tomar. Él nos llama a servirle, y de nosotros está si tomamos la decisión de servirle. Es necesario. Dice la Biblia, 2 Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado
para toda buena obra. Cuando nos limpiamos, entonces estamos preparados para toda buena obra. Y hace un momento leímos 2 Corintios 9. El verso 8 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Para toda buena obra. Y segunda a Timoteo, el capítulo 4, el versículo 11, dice el apóstol: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Se acuerdan que en alguna ocasión el apóstol Pablo no quería a Marcos? No, hasta hubo un pleito entre él y Bernabé, porque Bernabé se quería llevar a Marcos y Pablo dice no le era útil en aquel tiempo. Ahora era útil. ¿Por qué, hermanos? Quizás había madurado Marcos, pero ahora él estaba haciendo las cosas de tal manera que Pablo mira en él a alguien que puede ser útil. Marcos sin duda tomó una decisión, la de ser útil, y por eso ahora se le está tomando en cuenta. ¿Se acuerdan de Onésimo también? Que le era útil, dice Pablo, le era útil, antes no, pero ahora era útil. Entonces nosotros somos los que tomamos la decisión, hermanos, de limpiarnos, y esto debe de ser una realidad en nuestra vida, hermanos. Dije, miramos cosas, oímos cosas de allá en el mundo, pero lo malo es que adentro también de las iglesias también hay cosas que no deben de ser, que deben ser quitadas, y si queremos ser útiles es necesario limpiarnos de ellas. Otra cosa, hermanos, dice el apóstol Pablo: si alguno se limpia, será instrumento para honra. Si alguno se limpia, cuando dice se limpia, está hablando de algo personal. Está hablando de algo que es lo que yo debo de hacer. Si alguno se limpia, la Biblia dice, hermanos, que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y estaba pensando en esto: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esto quiere decir que delante de Dios nosotros somos limpios de todo pecado. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya hemos sido perdonados de nuestros pecados. Dios nos mira a través de su Hijo Jesucristo sin pecado. Pero en la vida diaria, ¿es real que estamos limpios de pecado? Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Los grandes hombres de Dios, hermanos, pecaron. Los grandes hombres de Dios pecaron. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento miramos historias como esas. Nos habla de una responsabilidad. Sí, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y David le decía a Dios: límpiame y seré más blanco que la nieve. Límpiame. Sí, está hablando de una limpieza que viene de parte de Dios. Pero aquí Pablo dice: si alguno se limpia. No está diciendo Pablo si a alguno lo limpia Dios. No, si alguno se limpia. O sea, nos está hablando de que nosotros tenemos que buscar esa limpieza, con la ayuda de Dios, por supuesto, pero tenemos que buscar esa limpieza. Habla de algo personal, habla de una responsabilidad personal. Si alguno se limpia, hay una responsabilidad de cada individuo, aún de cada cristiano, para ser limpio. Les comentaba hace tiempo de la niña aquella que se portaba mal y que la mamá le llama la atención y le dice la mamá: debes de pedirle a Dios que te cambie. Y la niña dice: ya oré a Dios y ya le pedí que me quitara esto, pero no me lo quita. A veces, hermano, se piensa de esa manera, ¿no? No, es que hay una responsabilidad, hay algo que tenemos que hacer nosotros, procurar nosotros. El que hurtaba dice: no hurte más. Ya le pedí a Dios que me quite la cleptomanía. No, Señor, también es su responsabilidad decir: no voy a robar, porque a Dios no le agrada. Quítense de vosotros toda maledicencia. Ya le pedí a Dios que me quite lo mal hablado, pero no me lo quita. No, Señor, también de usted depende
el dejar de hablar malas palabras. Si alguno se limpia. Le estaba diciendo el otro día a alguien, le digo, ¿sabes qué? No solo te afecta a ti, le afecta a la familia de tal persona y le afecta a tu familia también, le digo. Esa manera de vivir, cuando sepan de tus problemas, van a decir, mira, y muy en ello dice que es cristiano. Y de hecho la mamá me lo dijo. Dice, yo se lo dije a él, tanto que hablas de Dios y mira con lo que me sales. Es verdad, hermanos. Si alguno se limpia, será instrumento para honra. Pero si no se limpia, si vive igual que la gente de allá de afuera, por demás es que hablemos. La gente nos está mirando y la gente va a decir, no, es mentiroso, no es cierto. ¿Se acuerdan del dicho por ahí? Que nuestros hechos hablan más que las palabras. Sí, le podemos decir a todo mundo acerca de Dios, pero la gente nos está mirando. Y alguien dijo, el mundo no va a leer la Biblia, nos va a leer a nosotros. Nos va a leer a nosotros. Si alguno se limpia, será instrumento para honra. Ahora, miren lo que dice, hermanos, 2 Corintios 7:1. ¿De qué debemos de ser limpios? ¿De qué debemos de limpiarnos para ser instrumentos para honra? 2 Corintios, el 6:17 y luego el 7:1 dice, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Y el versículo 1 del capítulo 7 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿De qué debemos de limpiarnos? Dice, de toda contaminación de carne y de espíritu. Cuando está hablando de contaminación de carne, se refiere a los pecados físicos. De toda contaminación de carne. Se nos habla de una limpieza física y de una limpieza espiritual. En el libro de Éxodo, en el libro de Levítico, se nos habla mucho acerca de los sacerdotes, de cómo se lavaban, se limpiaban, se lavaban las manos, se lavaba el cuerpo entero, se lavaban en diferentes partes del cuerpo, y era un símbolo de su limpieza espiritual, símbolo. Pablo dice que hay que limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Dice el apóstol Pablo que os apartéis de toda fornicación. Cualquiera que peca, dice, fuera del cuerpo, lo hace, pero el que fornica, dice que en su propio cuerpo lo está haciendo. De toda contaminación de carne. No está hablando de que no debo de comer carne. No, eso no. Está hablando de lo físico. Nosotros deberíamos de hacer buen uso de nuestro cuerpo. La Biblia nos enseña, hermanos, que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y por tanto deberíamos de cuidarlo. Debemos de limpiarnos física y espiritualmente. Debemos de limpiarnos por dentro también. ¿Se acuerdan que dijo Jesús que lo que contamina al hombre, eso es lo que sale del corazón, lo que contamina al hombre? Debe de haber una limpieza interna y debe de haber una limpieza externa, en lo físico y en lo espiritual. Una limpieza. Estaba leyendo acerca de aquel hombre llamado Menon Simons, que algunos dicen que son los antepasados de los bautistas, los menonitas. Dicen, hermanos, que Menon Simons era un hombre, un predicador que hablaba mucho de la salvación en Cristo, que la justificación era solamente por Cristo, que la Biblia era la única regla de fe. Y en aquellos tiempos él predicaba tanto sobre eso que Carlos V, el emperador de aquel tiempo, lo persiguió y mandó a hacer un edicto que decía que todo aquel que le vendiera o le comprara a Menon Simons y a los que andaban con él estaba en peligro de ir a la cárcel y hasta de morir. Y en algún momento Menon Simons dijo, mi familia y yo tenemos 16 años escondiéndonos, buscando de ciudad en ciudad cómo sostenernos, porque somos perseguidos por predicar el Evangelio. 16 años tenemos. ¿Por qué estoy hablando de esto, hermanos?
Dicen que Menon Simmons vivió de tal manera que era de los llamados en aquel tiempo puritanos. O sea, vivían de una manera que se abstenían de muchas cosas, queriendo agradar a Dios. Se abstenían de lujos, de comodidades, todo eso, con tal de hacer la obra de Dios. Por eso él decía que andaban de ciudad en ciudad huyendo, no tenían un lugar estable. Hermanos, el que quiere ser para honra debe de limpiarse en lo físico y en lo espiritual, en todo sentido, si quiere ser instrumento para honra. Otra cosa, y ya para terminar, hermanos, dice que si te limpias, serás instrumento para honra. Cuentan de un joven que quería ser misionero y él pidió a una junta misionera que lo recibieran para mandarlo como misionero. Él quería ser misionero. Y dicen que un día a las 3 de la mañana, fue ese día que lo citaron, a las 3 de la mañana él sale de su casa para tener una cita con el que lo iba a interrogar, a ver si lo aceptaban como misionero. A las 3 de la mañana. Cuando llega al lugar donde lo citaron, ahí está, soportando el frío. A las 8 de la mañana llegó el interrogador. Habían pasado 5 horas desde que él salió de su casa y estaba haciendo mucho frío. El interrogador le pregunta: ¿a qué hora saliste de tu casa? A las 3. Muy bien, pásale. Le dice: ¿cómo te apellidas? Baker. Deletréame tu apellido. B-A-K. ¿Cómo se dice en inglés? Bueno, así. Es con K. K. ¿Sí? Algo así. E-R. Lo deletrea. Y luego le pregunta: ahora dime, ¿cuántos son 2 más 2? 4. Y le dice el interrogador: estás aceptado. Cuando se reúne con los otros directivos de la junta misionera, le preguntan: ¿por qué crees tú que está apto para ser misionero? Y dice: él salió de su casa a las 3 de la mañana, estaba haciendo mucho frío, y eso me dice que él es una persona abnegada. No dijo: no, está haciendo mucho frío, ¿qué voy a hacer? O es muy temprano, ¿qué voy a hacer? No, él llegó. Una persona abnegada. La otra cosa, era las 3 de la mañana cuando salió de su casa, llegó a tiempo a la cita. Es un hombre puntual. Luego dice, después de 5 horas de espera, dice, él estuvo pacientemente esperándome. Así que ahí dio muestras de paciencia. Y luego dice, su genio, dice, no me reclamó, no me dijo: hey, usted me citó mucho más temprano y mire la hora que llega. No me cuestionó de por qué llega tarde. No preguntó nada. Eso me habla de su carácter. Y luego dice, cuando yo le pregunté, cuando yo le dije que deletreara su apellido, y cuando le dije cuánto es 2 más 2, una respuesta que cualquier niño de primaria pudiera contestar, dice, me mostró su humildad. Lo que yo le pregunté, eso me contestó. Así que por eso yo creo que es un buen candidato para servir en la obra. Hermanos, deberíamos de buscarse buenos candidatos para servir en la obra. Deberíamos de buscar hacer como dice Pablo, limpiarnos para hacer para la honra de nuestro Dios. Seremos instrumentos para honra. Hermanos, Dios solo va a usar para su servicio instrumentos dignos. Y el instrumento digno es aquel que se limpia para ser útil, para la honra de Dios. Vamos a orar.